Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias por esperarnos. Ha sido una larga jornada en donde el equipo económico hemos presentado la rendición de cuentas que corresponde al 2023, pero también aprovechamos a hacer una rendición de lo que ha sido toda esta gestión del gobierno de coalición desde el 2020 a la fecha. Hemos presentado lo que ha sido una política económica diferente en materia fiscal, con un uso responsable, cuidadoso de los dineros de todos los uruguayos. Hemos presentado los que han sido los resultados en materia laboral. En el mercado laboral hemos observado aumento del empleo y aumento del salario real. El presidente del Banco Central se refirió a los logros en materia inflacionaria. Tenemos la inflación más baja desde el 2005. Y también hemos presentado, el director de OPP ha presentado algunas reformas que hemos hecho a nivel de gobernanza de las empresas públicas y algunos mecanismos de precios más eficientes. En materia de finanzas públicas, repasábamos en la mañana de hoy que en estos 4 años y algo hemos atravesado por situaciones adversas, como fue la pandemia desde el 2020, luego tuvimos la situación de aumento de precios por la invasión de Rusia a Ucrania, tuvimos la situación de sequía, que fue la más intensa y larga en los últimos 100 años, tuvimos también situación de precios relativos con Argentina, y más tarde, ya entrado este año, la situación de inundaciones. Todas estas situaciones adversas implicaron que desde el gobierno se pusieron a disposición recursos y en total la resignación entre los ingresos y los gastos que se implementaron para atravesar estas crisis, llegamos a unos 3.800 millones de dólares. Y es importante cuando hacemos la evaluación de este periodo tener eso en cuenta. Adicionalmente, en estos 4 años se han asignado recursos en aquellas áreas que el gobierno ha definido como prioritario. Y en este mismo lugar hemos presentado en la primera rendición de cuentas los fondos que se destinaron a primera infancia, hemos presentado las intervenciones que se están haciendo en 120 asentamientos, recursos para salud mental, para salud en general, para la transformación educativa, para la infraestructura, seguridad pública, defensa, innovación. Me puedo estar olvidando de alguna área, pero también hemos presentado estos recursos para estas áreas que hemos definido como prioritarios. Y todos estos recursos, todo este gasto que aumentó, y acá una diferencia enorme que planteábamos en la mañana de hoy, se hizo dentro de un marco de cuentas ordenadas. Y ahí repasábamos más tempranamente que en el periodo anterior, desde el 2019, desde el 2014 al 2019, tenemos que el ingreso aumentó 0,7 puntos del producto, pero sin embargo los gastos aumentaron 3 veces más de lo que aumentaron los ingresos. En estos 4 años, desde el 2020 al 2023 cerrado, los ingresos en términos del producto aumentan 0,9 puntos porcentuales, y los gastos aumentan, pero menos, la tercera parte. En el periodo anterior, reitero, se aumentó 3 veces lo que aumentaron los ingresos en términos del producto, se gastó, y en este periodo se gastó la tercera parte de lo que aumentaron los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si miramos la situación de 2019 al cierre de 2023, terminamos con un déficit fiscal, el que medimos todos los meses y publica el Ministerio de Economía y Finanzas, o el que le ha gustado definir a este equipo como el que hay que mirar para ver la conducta fiscal, que es el resultado fiscal estructural, en ambos casos terminamos con un resultado mejor, en la comparación 2019 a 2023. En la mañana de hoy hemos presentado que esperamos lo mismo, o sea que también se observe esta mejora al comparar el 2019 con el 2024, que en este caso es una estimación. Agregamos también que
además de los recursos que se dieron, hemos bajado impuestos. Recuerden que esto era algo que se cuestionaba, se pensaba si no había que subir impuestos para hacer frente a esta situación crítica que atravesábamos. Presentamos hoy que se han bajado impuestos por el total de 150 millones de dólares, impuestos que llegan a contribuyentes trabajadores, a contribuyentes que reciben pasividades y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Obviamente que esto implica mayor dinero en el bolsillo de todos los uruguayos. Implica tener mayor libertad para hacer uso con los recursos que tienen nuestros ciudadanos. Y estas asignaciones de recursos y esa baja de impuestos se dan un marco en donde se estabiliza la deuda. Aquí recordemos que, producto de la pandemia, en el 2020 tuvimos un déficit fiscal alto que se reflejó en un salto, como pasó en todo el mundo, de la deuda del 2020. Luego de eso la deuda baja y se estabiliza en términos del producto. Y esa estabilización se logra porque se manejaron los recursos de manera ordenada. No se gastó como si no hubiera un mañana, sino que se cuidó que no aumentara la deuda en términos del producto. Y finalmente, en materia fiscal, todo esto que estoy planteando se realiza dentro de un nuevo marco institucional fiscal que compartíamos en detalle en la mañana de hoy, pero que en definitiva nos indica claramente cuáles son los lineamientos en materia del manejo de los recursos de todos los uruguayos y comunicamos más lo que hacemos de forma transparente y nos adelantamos a lo que esperamos que va a pasar en el próximo año y también en los próximos 5 años. En materia laboral, como decía al inicio, en este periodo, en el promedio del 23, en comparación con el 2019, se crearon 76.100 nuevos trabajos, empleos netos 76.100. Esto quiere decir que el empleo que se perdió durante la pandemia se recuperó, pero también los más de 50.000 trabajadores que quedaron sin empleo en el periodo anterior. A esta etapa de aumento del empleo se ha negociado, se trabajó de manera tripartita en que le tenía que seguir el aumento de la mejora en el salario real. Y eso lo empezamos a ver desde fines del año pasado. El salario real empezó a aumentar y lo que esperamos, lo que hemos acordado de forma tripartita es que esta recuperación no es un deseo, es algo que ya lo tenemos pautado, acordado. Lo que hemos acordado es que se prolonga en el 2024 y en el 2025. Y en la mañana de hoy compartíamos que en el 24 estamos estimando un crecimiento de 3% del producto y una creación de empleo de unos 25.000 trabajadores para el 2023. De cumplirse esta estimación, estaríamos creando unos 100.000 puestos de trabajo en el periodo de estos 5 años. Le dejo por acá los comentarios fiscales y laboral y le pediría al presidente del Banco Central que comente sobre la política monetaria. Bueno, buenas tardes a todos. También en la tarde de hoy contamos a la Comisión el desarrollo que ha tenido la inflación, en particular contar que cerramos el año 2023 con una inflación de 5.1%, la inflación más baja en casi 20 años. Inflación que incluso ha mejorado y a junio, que es el último dato que tenemos, la inflación interanual está en 4,96. E incluso desagregando esos precios, cuando uno mira lo que nosotros le llamamos la inflación subyacente, que es la menos volátil, esa inflación hoy está en 4,18. Son cifras que para un país como Uruguay, con una historia muy larga de inflación y de inflación alta, no estábamos acostumbrados. Esto es de alguna manera lo que nos propusimos en 2020 y a donde queríamos llegar. Es decir, nosotros tenemos la inflación donde queríamos que estuviera, esto es donde nosotros queríamos estar. Entonces, ¿por qué en 2020? Nosotros en 2020 nos planteamos un nuevo marco de política monetaria que está basado en 5 pilares que hemos ido sosteniendo a lo largo de estos 4 años, que básicamente esos 5 pilares son, primero, un compromiso bien explícito y público con la inflación baja. Es decir, redujimos el rango, hicimos manifestaciones públicas, dejando claro que ese era nuestro objetivo central. Un segundo pilar que tiene que ver con el manejo de la tasa de interés
como instrumento de política monetaria, tasa de interés, que es el instrumento que usan a lo largo y ancho de todo el mundo los países serios y que claramente es un instrumento que da mucho mejores señales para la toma de decisiones de los individuos y las empresas. Un tercer pilar que tenía que ver con la comunicación. Este cambio en la política monetaria cambió todos nuestros reportes, cambió la información que el banco da, pero también cambió el diálogo que el Banco Central tiene con la sociedad, hablando con todos los agentes económicos, gremiales empresariales, el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte, distintos agentes, analistas, expertos. Continuamente y después de cada reunión del Comité de Política Monetaria nos reunimos con muchos agentes porque eso es lo que queremos ser muy abiertos y comunicar y recibir de los agentes comentarios. Un cuarto pilar que tiene que ver con un programa de desdolarización que ha ido dando pasos, todavía muy lentos, pero que ha ido dando pasos. Y un quinto pilar que es la libre flotación. Uruguay hace 22 años que tiene un régimen de libre flotación de la moneda extranjera y que esa libre flotación nosotros nos hemos preocupado de que sea lo más pura posible y hace ya casi 3 años que no intervenimos en el mercado de cambios porque entendemos que es la mejor señal para manejar la credibilidad y para ser creíbles. Dejar claro que el Banco Central tiene un único objetivo que es la inflación y no tiene 4 o 5 objetivos. Entonces, en base a todo esto, a lo que nos planteamos en 2020, haber llegado a donde queríamos estar, es que también proyectamos hacia adelante con un horizonte de 24 meses y proyectamos estar en estos próximos 24 meses con la inflación adentro del rango, es decir, un rango que tiene como eje llegar a una inflación del 4,5%, más o menos 1,5%, eso da ese rango de entre 3 y 6. Entonces, por eso un poco esto fue lo que contamos esta tarde, los objetivos alcanzados y cómo seguimos con esto. Buenas tardes. En lo que tiene que ver con las empresas públicas se manejó el mismo criterio que se maneja en este gobierno, que es el cuidado de los recursos. Sobre esa base se arma anualmente con las empresas lo que son los presupuestos y contando con los directorios de las empresas se ha hecho una mejora de la gestión para obtener lo que tiene que ver en ganancias en la eficiencia, mejoras en las coberturas, mejoras en la calidad de los servicios y junto con eso algo importante para la población que es qué es lo que pagan por esos servicios. Y si vamos desde enero del 2020 hasta el último aumento que fue en enero de 2024, en ese periodo a valores reales la UTE tuvo una disminución de un 10%, Antel tuvo una disminución de 14% y OCE tuvo una disminución de 1,7%. El caso de los combustibles, lo que se hizo fue un cambio estructural en la forma de fijar por parte del Poder Ejecutivo el precio de los combustibles. Lo que se venía haciendo hasta julio del año 21, en donde a través de lo que se votó en la LUC, artículo 235 al 237, se pasó a lo que vendría a ser el precio de mercado. Se trató de que la fijación del Poder Ejecutivo coincidiera con lo que es el precio de paridad de importación, o sea, lo que saldría importar al Uruguay combustible ya refinado y que tenerlo a disposición en las plantas de ANCAP. El precio se ha venido ajustando bien y de aquellos inicios en los cuales a fin de mes había grandes incertidumbres, grandes expectativas, ya hoy es algo que la población lo ha incorporado y sabe que el precio del combustible refleja lo que sería un precio de mercado. Y eso ha llevado a que ANCAP ya pudiera a partir de ahora generar mejoras en su gestión, cosa que con los precios anteriores, si el Ejecutivo fijaba un precio mayor a lo que podría llegar a ser ese precio que tenemos hoy de referencia, lo que hacía era subsanaba ineficiencias que podía
tener el ente. Con eso es todo. Para terminar, un elemento importante también en esta evaluación de lo que ha sido la gestión 2024 es que no solamente se mantuvo el foco en lo que estaba sucediendo, la mirada, las luces cortas, pero también en todo momento se mantuvieron las luces largas. Y en ese sentido es importante destacar las reformas estructurales que se llevaron adelante, particularmente la reforma de seguridad social, que ha sido era una reforma necesaria, fue una reforma muy conversada, negociada, acordada, y es lo que nos permite darle sostenibilidad al sistema y a las finanzas públicas. En definitiva, hemos presentado que el gobierno de coalición ha llevado adelante una gestión económica diferente y esto nos ubica en una situación tanto de riesgo crediticio bajo como de buena nota con las calificadoras, que muestra que la situación es muy positiva en la comparación con nosotros mismos y en la comparación internacional. Hemos mostrado cuidado en el dinero de los uruguayos, el dinero que recaudamos. Hemos mostrado hacia dónde se dirigía y a dónde asignábamos ese gasto, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que los gastos se financiaban con más impuestos, aquí no se hizo eso, por lo contrario, se bajaron los impuestos. Estamos terminando este periodo con más empleo, con menor inflación, como dijo el presidente del Banco Central, con una recuperación del salario real, con más inversión y, en definitiva, con un país creciendo, con un país más próspero, con más oportunidades para nuestros ciudadanos y con mayor libertad para los uruguayos. Esto ha sido lo que hemos compartido en la jornada de hoy. Estamos abiertos a preguntas. Gracias. Mariana Abreu, por aquí de TV Ciudad. Quería preguntarles cómo se explican estos incumplimientos de la regla fiscal en dos pilares que, según el Consejo Fiscal Asesor, los caracteriza como significativos dada su magnitud. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En la mañana de hoy presentamos bien claramente que las estimaciones que tenemos para el 2024 nos ubican, terminamos el periodo con un déficit fiscal, ya sea se mida en términos efectivos como en términos estructurales, que es menor al déficit fiscal de 2019. Nosotros presentamos en la mañana de hoy, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que tenemos dentro de la regla fiscal, tenemos dos reglas, dos pilares que son metas indicativas y una meta que es un tope, un máximo de endeudamiento del gobierno central. En este caso presentamos que debido a la baja de la inflación esperada para el 2024, el pilar 1 y el pilar 2 van a presentar desvíos, es decir, no vamos a alcanzar las metas indicativas que se refiere al resultado fiscal estructural, es el pilar 1, y que se refiere al aumento del gasto de gobierno, que es el pilar 2. Aquí es sumamente importante explicar el motivo por lo cual tenemos estos desvíos o no se alcanzan estas metas indicativas. No hay un aumento del gasto nominal. A diferencia de lo que varios analistas os están diciendo, lo que se escucha decir, cuando uno mira lo que se proyecta gastar en el 2024, es prácticamente lo mismo en términos nominales que presentamos hace un año. No hay aumento de gasto. Pero en un escenario macroeconómico donde la inflación, como decía el presidente del Banco Central, estamos donde queríamos estar, pero esa baja en la inflación se dio de manera más rápida. Por lo tanto, hoy en el 24 tenemos una menor inflación a la que estimamos hace un año atrás. Estimó el equipo económico todo, estimaban los analistas. Eso implica que los mismos 100 pesos, por ponerlo de forma simple, que dijimos en el 23 que se iba a gastar en el 24, en términos reales es un número mayor. Si quieren interrumpir o decir. Sí.
Quizá una pregunta para el director Blanco. Refiriéndose justamente a los combustibles, yo quería consultarle su consideración respecto al cambiar la fórmula de cálculo durante esta administración. ¿Se puede comparar con lo que ha sido el incremento del costo de los combustibles con lo que hubiese resultado en caso de mantenerse la antigua fórmula? A ver si entendí. ¿En cuánto habría quedado ahora o si nosotros ponemos esta fórmula para el periodo anterior? No. El incremento de los combustibles que se dio en esta administración, ¿hubiese sido el mismo si se hubiese seguido la paramétrica que se utilizaba antes? Lo que pasa... ¿Hubiese sido mayor, hubiese sido menor? Le voy a dar vuelta a la pregunta. Lo que sí eso no se podría suceder porque se incrementaría por lo que el Poder Ejecutivo decretara. Lo que sí podemos decir es al revés, que si nosotros consideramos el precio paridad de importación y lo replicamos para atrás del año 21, pongámosle, iniciamos en 2015 y lo terminamos en 2019, si nosotros hacemos eso, nos queda una diferencia entre el valor que se ponía el valor que decretaba el Poder Ejecutivo y lo que sería el valor del precio paridad de importación, y ahí tendríamos una diferencia que acumulada en los 5 años rondaría, sin considerar el tema del biocombustible, que es una ley que obliga a ANCAP a utilizar biocombustible en la mezcla, de unos 1.500 millones de dólares en ese periodo. Si se considera el tema de los biocombustibles, que es una ley que lo obliga a ANCAP, estamos en una diferencia de 850 millones de dólares. En definitiva, para quien no entiende los términos técnicos, ¿está más caro ahora que lo que estaría con la anterior paramétrica o no? No. Y me parece, perdón, La pregunta dice hace la gente no, me parece que la ABAT tiene un comentario que es bien Voy a claro. poner un ejemplo porque Sí, me tiene tocó más- en el periodo más pasado propiedad que yo. ser director de ANCAP. Durante este periodo el nuevo régimen lo que hace es fijar los precios de combustibles en el nivel de la paridad de importación. Para que se hagan una idea, en enero del 2016 el gasoil costaba 16 pesos arriba de la paridad de importación. O sea, el mismo cálculo que se hace eso, más 16 pesos. Enero del 2016, obviamente es el punto más alto, eso después fue cayendo, pero durante este periodo el criterio de fijación de combustible fue la paridad de importación. Eso fue, el director Blanco lo presentó hoy, el gráfico de cómo los precios ahora acompañan lo que pasa con el precio del petróleo y no es lo que quiera el gobierno poner por distintos motivos. O sea, la certeza para la ciudadanía que el precio va a evolucionar con el precio del petróleo. Buenas tardes. Por acá quería consultar una de las críticas que hacen algunos técnicos, analistas, incluso el Consejo Fiscal Asesor y también de la propia oposición sobre lo que es el aumento del gasto público, así como también algún tipo de obras de infraestructura que están yendo por encima o por fuera, si se quiere, lo que es el perímetro fiscal y que esto de alguna manera podría empeorar lo que es la ley de presupuesto del próximo gobierno. ¿Qué análisis hace el gobierno en cuanto a esas apreciaciones? Gracias. Con respecto al último punto, los criterios para el registro de la infraestructura no hemos cambiado nada, se mantienen los mismos criterios que habían antes. Sí hemos mejorado los instrumentos que lo que se llamaba los instrumentos de combinación, asociación público-privado, se pasaron a los instrumentos CREMAF, que son instrumentos de menor duración en el tiempo, se comparte menos riesgo con el privado y por lo tanto no son tan costosos como las anteriores PPPs. Con respecto a la pregunta fiscal, perdón, ¿cuál era? Sí, de algunos técnicos e incluso la propia oposición acaban de que este aumento de gasto público que está habiendo en este ejercicio de alguna forma podría llegar a complicar o empeorar lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo gobierno. Con respecto a esa pregunta, fue lo que le contesté a la colega anteriormente. Aquí lo que hay es un aumento del gasto en términos reales porque bajó la inflación, no es porque haya un aumento en el gasto nominal. O
sea, se está comparando en algunos lugares que como es el último año de este gobierno y hay elecciones, entonces hay un mayor gasto. Eso no es correcto. Los números que presentamos hoy claramente, y están a disposición porque todo está publicado, muestran que estamos prácticamente con el mismo nivel de gasto nominal que el año pasado. Digo prácticamente porque hay algunos recursos adicionales para hacer frente a las inundaciones que hemos vivido este año. Y aquí vuelvo a lo que dije. Acá se implementó una institucionalidad fiscal, se fijó un rumbo de que había que estabilizar la deuda y en ese rumbo estamos. Y con la seriedad que caracteriza a este equipo económico es que hoy nos presentamos y decimos, como hay menor inflación, que es algo positivo para toda la sociedad, el gobierno va a recibir menos recaudación. Y está bien, es prioritario que baje la inflación y por lo tanto estamos dispuestos, estamos aceptando los desvíos en materia del Pilar 1 y Pilar 2 de las metas indicativas fiscales. Eso no quiere decir que el compromiso con el cuidado de los dineros públicos no siga intacto como lo planteamos en el 2020 con la Ley de Urgente Consideración, en el presupuesto nacional y en todas las rendiciones de cuentas. Ministra, hay un fideicomiso pedido para el CASMU. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía? Hay un proceso que está corriendo. El Ministerio de Salud Pública le presentó una intimación a la institución CASMU y la institución tiene 10 días para presentar las respuestas a los comentarios que hizo el Ministerio de Salud Pública. Estamos dentro de ese plazo. Gracias.